Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva edición de su programa Entrevistas aquí por RT. En esta oportunidad nos acompaña un periodista, escritor, poeta y político ecuatoriano, de quien se puede decir jamás le ha pesado poner el dedo sobre la llaga. Nos referimos al doctor Jaime Galarza Zavala, quien nos acompaña en el estudio aquí en RT. Doctor, mantener todo esto bajo una misma ideología, como dijimos, varias décadas que lo han mantenido justamente con una imagen muy destacada. ¿Esto es un mérito que usted también lo reconoce? Bueno, yo creo que el hombre es indivisible. En el caso mío hay la particularidad de que habiéndome iniciado muy temprano como periodista, poeta y narrador, todo al mismo tiempo cuando tenía 16 años, esto ha sido una línea constante. Y al mismo tiempo me había iniciado en lo que yo considero luchas revolucionarias en distintos momentos, diferentes aspectos, pero que he mantenido a lo largo de toda mi vida. Usted entonces conjuga este arte y gusto por la escritura, también articulado a su conocimiento y pasión periodística, con la publicación de consiguientes trabajos como Festín Petrolero y Piratas del Golfo, que incluso esta última que mencionamos, Piratas del Golfo, es incluso una respuesta política dentro también a un entonces primer mandatario ecuatoriano. ¿Esto qué le permite a usted también? Que a través de sus publicaciones tenga, en este caso el ecuatoriano en esa época, tenga una visión también particular de la política de entonces, pueda decir, esta es otra realidad que me están presentando? Sí, yo creo que eso podemos vincularlo a la publicación de este libro, El Festín del Petróleo, que es entre mis obras la más conocida. Así es. Publicada en 1972, hasta el momento con 10 ediciones, ha servido para un largo y profundo debate respecto a las condiciones de semicoloniaje que ha vivido mi país desde el comienzo del siglo XX prácticamente a manos de empresas y capitales norteamericanos, pero también ingleses, porque en el Ecuador se dio el fenómeno de una explotación dual de parte de las compañías inglesas como la Royal Dutch Shell y la compañía conocida como Standard Oil de Rockefeller. Se puede decir que es una realidad que de pronto en esa época y a la actualidad no se la ha presentado en su verdadera dimensión cuando se habla de este semicolonialismo por parte, bueno, de Estados Unidos, también de Gran Bretaña. Cuando arranca el boom petrolero en Ecuador, solo se hablaba de las cantidades de dinero que podían ingresar al país, pero siempre de pronto se habló del verdadero direccionamiento que tendrían esas riquezas, a qué sectores iban dirigidos. Bueno, eso por un lado, que en realidad se ha disminuido el papel de la participación de la oligarquía ecuatoriana constituida por minúsculos grupos de poder económico asentados principalmente en la ciudad de Guayaquil. Pero también se han ocultado capítulos fundamentales de la historia ecuatoriana. Por ejemplo, el Ecuador en 1941 sufrió una agresión de parte del ejército peruano y eso terminó con el desmembramiento territorial de mi país. Pero nunca se dijo, y fui yo quien por primera vez reveló, que no fue una invasión del Perú propiamente, sino que fue una invasión disimulada y enmascarada de la compañía Standard Oil de Rockefeller, apoyada por el gobierno norteamericano, en disputa con la Royal Dutch Shell, que se había apoderado de gran parte de la Amazonía ecuatoriana. Esta lucha entre estas dos empresas, a la época rivales, determinó que el Ecuador fuera sacrificado en una guerra que, repito, no fue una agresión peruana, sino fue una agresión norteamericana enmascarada. Continuando en esta secuencia de sus publicaciones, también encontramos con una que, bueno, llama mucho la atención y sobre todo por la explicación que usted le va a dar, cómo fue la obra, o en este caso la publicación de ¿Quién mató al expresidente Jaime Roldós?
Eso es algo que se articula mucho a lo que usted está manifestando sobre la influencia en Norteamérica, de Estados Unidos, dentro de la nación latinoamericana. Sí, efectivamente, en mi libro, ¿Quiénes mataron a Roldós?, me refiero al magnicidio en que pereció el presidente ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera el 24 de mayo de 1981. Es una conjura de la cual formaron parte fundamentalmente la CIA norteamericana. Y esto lo digo apelando a testimonios de investigadores de los Estados Unidos. Por ejemplo, el periodista Seymour Hersh publicó en esa época en la revista Life un artículo muy extenso en que señalaba que la CIA, por mano de uno de sus agentes, el dictador panameño Manuel Antonio Noriega, había llevado a cabo la ejecución de varios líderes latinoamericanos, pero destacaba especialmente el caso de Jaime Roldós Aguilera primero y a los 2 meses del general Omar Torrijos, líder de Venezuela. Después de Seymour Hersh, ha habido otros norteamericanos importantes, como John Perkins, el ex agente también de los Estados Unidos, quien en su libro Confesiones de un gángster económico reveló con lujo de detalles el conocimiento que él tenía de esto, justamente los magnicidios de Jaime Roldós, de Omar Torrijos y otros líderes latinoamericanos ejecutados por la CIA en defensa de la política de Estados Unidos, y eso durante el periodo ultraderechista de Ronald Reagan, que había amenazado pública y abiertamente a los líderes independentistas de América Latina. Incluso para recapitular este hecho suscitado en Latinoamérica, bueno, en Ecuador, se habla mucho de la muerte del expresidente Roldós como un accidente aéreo, pero también hay versiones como la que usted estaba mencionando, incluso de testimonios muy reales donde se habla de un magnicidio. Pero también esto se lo vincula al famoso y, bueno, tan mal recordado Plan Cóndor desarrollado en Latinoamérica. Y háblenos usted lo que explica en referencia al Plan Cóndor y al magnicidio, en este caso la muerte de Roldós, del expresidente Jaime Roldós. En el caso de revelaciones que se hicieron con la publicación de documentos desclasificados de la CIA, Ecuador habría ingresado al Plan Cóndor en el año 83, 84. Pero indudablemente antes hubo un pre-Plan Cóndor, podríamos decir, que se dio desde los años 60 mismo. Philip Esch, norteamericano, que fue jefe de operaciones de la CIA en el Ecuador durante los años 60, en su libro Diario de la Compañía, revela varios datos que demuestran que el Ecuador ya para esa época era presa codiciada por los Estados Unidos, por sus riquezas naturales, pero también por el papel político que desarrollaba en defensa de la Revolución Cubana. De manera que el Plan Cóndor no es sino la continuación, en el caso ecuatoriano, de la intervención que desde los años 60 ya tuvo Estados Unidos a través de la CIA en el Ecuador. Ok, y continuando, ahí vienen más publicaciones, también como dijimos hace un momento, unas que incluso ya se adentran a la realidad social y política ecuatoriana, los campesinos de Loja y Zamora. Todo este tipo de publicaciones en las que usted, bueno, es indudable y evidente que no le ha costado poner el dedo sobre la llaga, cuando se habla incluso se habló de temas como el feudalismo, la intervención norteamericana en Ecuador, en Latinoamérica, ¿verdad? La política interna de su país. ¿Esto qué le ha costado en este caso a Jaime Galarza? ¿Qué puede decir usted que mis publicaciones me costaron esto, es equivalente a? Bueno, tengo el triste honor de haber sido perseguido permanentemente por los grupos de poder y por el imperio norteamericano a través de la CIA, porque en definitiva mis obras han sido obras contestatarias en todo sentido.
En este poemario mío, Versos de mi mochila, hay un poema que se llama Yanquilandia a los turistas, y es más bien en son burlesco de lo que son los Estados Unidos. Es increíble, pero un estudiante en Guayaquil fue detenido en esa época acusado de poseer un poema subversivo, no un libro, un poema subversivo, Yanquilandia a los turistas. Entonces, mis obras, como han sido siempre dirigidas a demostrar las condiciones de brutal explotación de las riquezas naturales, pero también del hombre ecuatoriano, siempre, digo, han motivado una constante persecución a su autor. Quienes mataron a Roldós, por ejemplo, motivó el enjuiciamiento de Jaime Galarza, que en definitiva había sido anunciado por los altos mandos militares, pero estos altos mandos no se atrevieron a hacer ellos mismos la denuncia, sino se valieron de un testaferro cualquiera. Y en el caso del festín del petróleo, yo fui a prisión durante 2 años. En fin de cuentas, la publicación de mis obras, sean estas poéticas, periodísticas, ensayos, siempre motivaron una represión contra su autor en una forma o en otra forma. 7 prisiones tienen que ver Bueno, con esta hablan actitud. mucho de sus, claro, de sus obras. E incluso para antes de revisar esta, que vamos a tener un espacio muy especial, de pronto es censurable ese verso que usted dice que a un estudiante le costó prácticamente una sanción. ¿Se la puede leer como para también tener algo de lo llamativo de aquel poema que usted le dedicó a los Estados Unidos? Yanquilandia a los turistas. Bienvenidos, señores, a la patria del jodoc, el chicle y la gran prensa. Aquí hay espacio para todos, menos para los negros, porque apestan. Este es el gran país de los inventos, la civilización perfecta. Todo está mecanizado genialmente, máquinas para aumentar la inteligencia, máquinas para aumentar la inteligencia, máquinas para descubrir conspiraciones, máquinas para hacer salchichas y poemas. Este es el gran país de los inventos, donde también la libertad se inventa. Aquí trabajan todos. Los desocupados son 6 millones o algo más apenas. Tendréis muy sanas diversiones, simulacros de guerra, con formidables números atómicos, el Ku Klux Klan en son de fiesta, elecciones en que veréis a un burro y a un elefante en la palestra, y gángster cocidos a balazos en tal o cual gerencia, películas de Marilyn en monokini, lecciones de moral aquí en Las Vegas, perros que aprenden español o ruso, generales que ladran por sistema, quema de libros peligrosos con el Quijote a la cabeza, caza de brujas bolcheviques y derechos humanos en conserva. Aprenderéis lo indispensable para habitar este planeta. Bueno, y termina diciendo, bienvenidos, señores, a la patria de Superman, el chicle y la gran prensa. Aquí hay espacio para todos, menos para los negros porque apestan. Pasad, señores, os saludo en nombre de Rockefeller y la silla eléctrica. Bueno, opiniones que le pudieron decir sobre su poema. Bueno, este motivó la prisión de un estudiante en el Ecuador, pero también, y eso es lo curioso, el aplauso de muchos estudiantes en los Estados Unidos, donde yo di recitales en algunas de las entidades públicas, porque la juventud norteamericana, en el fondo, cuando no es una juventud envilecida por la propaganda de los grandes medios, es una juventud sensible, una juventud que cree en la democracia realmente y que tiene un sentido humano,
no de falso humanitarismo, sino humano. El mismo hecho de las guerras a las que ha sido arrastrada la juventud norteamericana ha determinado que haya una gran sensibilidad, como se vio en el movimiento hippie de los años 60 en contra de la guerra de Vietnam. Correcto. Bueno, y ahora hablábamos, incluso ya le hacíamos también una leve presentación al tema de esta publicación, Bases Militares Norteamericanas en el Mundo. Capítulo especial en Ecuador, se cuestionó mucho la presencia de una base militar, en este caso en la ciudad de Manta, una de las provincias, la provincia de Manabí, una de las provincias que tiene Ecuador, ¿verdad? En la ciudad de Manta esta base operó por varios años, una serie de cuestionamientos. También se hablaba de que los gobiernos que la permitieron, las administraciones, callaron una serie de situaciones e irregularidades incluso denunciadas por la misma población aledaña a la base. Luego llega el gobierno de Rafael Correa y aquí esta base vuelve prácticamente su soberanía a los ecuatorianos. ¿Cuál es el capítulo especial, de acuerdo a su perspectiva y a su narrativa, en lo que concierne a la base de Manta en esta publicación? Si uno apela al mapa de América del Sur, observará que en el Pacífico Oriental, en el continente sudamericano, está ubicado Colombia, Ecuador, Perú y Chile. En todo ese perfil costanero, ningún puerto tiene la importancia estratégica de Manta. ¿Y por qué? Porque Manta, en el contexto de la geopolítica latinoamericana, está cerca de Colombia, donde se venía desarrollando el famoso Plan Colombia, supuestamente para perseguir el narcotráfico, pero también las guerrillas de las FARC, del Ejército de Liberación y más, y toda una guerra que había de parte de los Estados Unidos para aplastar ese movimiento insurgente. Pero además Manta tiene capacidad para fondeaderos de barcos nucleares, de submarinos, y por otro lado está, aunque a distancia, frente a las costas de China y más. Es decir, la ubicación de Manta es estratégica desde el punto de vista geopolítico. Claro, no podía revelarse ese valor militar, digamos, fundamentalmente. Se utilizó como figura el combate al narcotráfico, porque decían que desde Manta se podía monitorear el narcotráfico que procedía de Colombia. Y lo que ocurrió es que el Ecuador se ha convertido en un país de alto narcotráfico desde que estuvo la base de Manta. Y eso tiene una explicación. La CIA y en general el gobierno norteamericano nunca persiguieron en ninguna parte realmente el narcotráfico. ¿Por qué? Porque la banca norteamericana se alimenta en gran medida del narcotráfico. Los principales centros, el principal centro de consumo mundial de drogas, de todo tipo de drogas, está en Estados Unidos. Por tanto, el principal negocio del consumo de drogas se halla en ese país y alimenta a la banca norteamericana. De manera que no había ninguna realidad en eso de perseguir el narcotráfico desde la base de Manta, pero sí sirvió para que salgan, para que los radares, por ejemplo, fueran utilizados desde la base de Manta para servir la política guerrerista de la derecha colombiana y de los Estados Unidos. Primero con el Plan Colombia y luego con el Plan Patriota, que era lo mismo. Y de aquí también podemos ya adentrarnos ahora el enfoque que usted también le ha dado a la política actual de Ecuador. Usted ha tenido una opinión muy particular sobre lo que fue la administración de Rafael Correa, ¿verdad? Y de lo que ahora se está ejecutando dentro de la administración del presidente Lenín Moreno. Incluso se ha referido a esta especie de controversia actual que se ha generado dentro del mismo partido de gobierno. ¿Su apreciación, doctor? El gobierno de Rafael Correa, en términos de interés mundial, tuvo la particularidad, primero, de expulsar a una base militar norteamericana, hecho insólito para los Estados Unidos. Segundo,
expulsó a una embajadora norteamericana y al grupo militar norteamericano. Dentro de la embajada funcionaba un grupo militar de expertos militares, 50 asesores. ¿Asesores de quién? ¿Para qué? En un país que no está en guerra con nadie. La expulsión de la base de Manta, del grupo militar de la embajadora norteamericana, por un lado. Por otro lado, la permanente insistencia, diríamos así, de Rafael Correa en cuanto a la unidad latinoamericana, a fortalecer todo lo que significaba la Alianza ALBA, Alianza para los Pueblos, la Alianza Bolivariana, y luego UNASUR. Sobre todo para el bloque progresista que se fue alineando o presentando en Latinoamérica con Hugo Chávez, Lula da Silva, entró un joven Rafael Correa también con una idea y acciones como la que usted refiere, la expulsión de una embajadora, también la expulsión de los norteamericanos militares de una base militar. Claro, los países que según los Estados Unidos constituían en Latinoamérica el eje del mal. El Brasil, progresista, Argentina, Brasil con Lula y luego con Dilma Rousseff, Argentina con los Kirchner, Ecuador con Rafael Correa, Uruguay, aunque en forma diluida, con Pepe Mujica. Bueno, Bolivia pues con Evo Morales. Todos estos países que en la visión imperial constituían y siguen constituyendo en cierta manera el eje del mal, es combatido por los Estados Unidos de un modo abierto, sobre todo en el caso de Venezuela, como lo declaró no Donald Trump, lo declaró Barack Obama. Venezuela se ha convertido en una inusual y grave amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Y cuando se utiliza ese lenguaje, la política que viene enseguida es correlativa. Si es que hay eso como una realidad, hay que invadir, hay que aplastar militarmente a Venezuela. No lo hizo Barack Obama, pero dejó abierto el camino que lo sigue Donald Trump. Y esa presión anti-latinoamericana contra la unidad de nuestros países es una presión que también se siente ahora con el gobierno que sustituyó a Rafael Correa. La verdad sea dicha, el presidente Lenín Moreno no ha renunciado a la política de independencia y soberanía que empleó y dirigió Rafael Correa. Pero los grupos de poder económico, mediático, que existen en el país y que son aliados de la política norteamericana, no dejan de presionar, más bien presionan diariamente para que el Ecuador adopte una posición anti-Venezuela, una posición de ruptura de la unidad latinoamericana. Y aquello se refleja incluso dentro de otras naciones también, estos grupos de poder ya se han reforzado, han retomado espacios en otras naciones como Argentina. Bueno, yo creo que el caso de Argentina es conocido. Macri, de una forma completamente abierta, desde el primer día empleó una política neoliberal que significó el despido masivo de empleados públicos, de trabajadores de empresas del Estado, etc. En el caso de Brasil, hay varias medidas, pero lo último y más grave, diría yo, es el anuncio de que todo va a ser privatizado bajo el gobierno de Temer. Incluso la mayor empresa pública de todo el continente latinoamericano, Electrobras, que fue fundada por un gobierno nacionalista, el de Getúlio Vargas, en el año 1940 y pico. De ahí para acá se mantuvo como empresa del Estado, un ente gigante, al cual, como en todos nuestros países, iban carcomiendo los intereses de compañías nacionales y extranjeras para justificar ahora
que por el déficit, tanto del país como de la misma empresa, hay que privatizar. Doctor, hemos hecho una revisión, bueno, partiendo de Ecuador, la influencia de la CIA en Latinoamérica, una opinión muy rápida de Venezuela, Brasil, Argentina. Usted siempre se ha referido a una segunda revolución y definitiva, no solo en el contexto ecuatoriano, sino también latinoamericano. Yo creo que eso sigue vigente, porque parte de esa segunda y definitiva independencia, que sería la forma de la revolución latinoamericana actual. Parte es, sí, liberarnos del coloniaje norteamericano y de mecanismos como el de la CIA, pero no es todo eso, porque al interior de nuestros países quedan todavía remanentes muy fuertes del pasado. En el Ecuador mismo todavía persiste el latifundismo, no con el vigor de antes, pero existe. En el Brasil son grandes los latifundios los que existen en la Amazonía y más. Es decir, hay formas de explotación social muy fuertes en todos nuestros países. Y cuando los gobiernos progresistas resisten esas formas de explotación, quieren cambiarlas, vienen los golpes de Estado. En el caso de Honduras se vio con el derrocamiento de Manuel Zelaya. En el caso de Paraguay, con el golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo. Es decir, los intereses imperiales y los socios dentro de cada uno de nuestros países no permiten ni siquiera una política tibia de reforma social, menos una transformación revolucionaria. Doctor, en realidad tiempo hace falta para seguir explayando sus ideas tan interesantes. Le agradecemos por acompañarnos. Sin embargo, ustedes acompáñenos en una próxima edición de su programa Entrevistas. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos.